los artistas estaban en un nihilismo, en una desesperanza, en una indiferencia creativa, y por el otro lado veíamos que círculos de intelectuales como el de Weber, pues estaban cada vez más por un interés en ciertas cuestiones como la religión, ¿no? En este neorromanticismo del que habla Michel Lowy. Entonces, pues ahí nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado entonces que el joven Lukács se encuentra en una época muy particular en donde hay un interés por la religión, hay un interés por la cultura frente a la civilización, ¿no? Ahí lo señala en el texto Michel Lowy de manera muy clara. Entonces, estamos en ese contexto, 1919, estamos unos cuantos años antes de que surja el Instituto de Investigaciones Sociales, que es lo que conocemos hoy como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge en 1924, entonces, bueno, estamos en 1919. El texto que hoy vamos a comenzar a ver, que es el de la cosificación y la conciencia del proletariado, fue escrito en 1922, según el prólogo escrito por el propio Lukács. Entonces, 19, 20, 21, 22, estamos en ese periodo, ¿no?, de posguerra, antes de la fundación del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Ahora, me resulta importante ver este pequeño apartado, que es del mismo libro. Ustedes lo tienen ahí en el Drive. El libro se llama, para los que acaban de ingresar, está digital, pues es el que estoy presentando ahora. El libro se llama El marxismo olvidado, de Michel Lowy. Y pues este es el apartado 4, que se llama La dialéctica entre ciencia social e ideología, en Rosa Luxemburgo. Entonces me interesa rescatar a Rosa Luxemburgo para integrar exactamente pues, aportes, aunque sea de manera muy rápida, que ayudan a comprender las discusiones que se dan ya dentro de la Escuela de Frankfurt. Entonces, lo que Rosa Luxemburgo va a hacer en este, bueno, y que rescata, por eso les decía que es una fuente indirecta, porque lo está rescatando Michel Lowy, pues va a ser muy importante para las discusiones que se van a dar en la Escuela de Frankfurt. Entonces, en eso estamos. No sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. Lo vamos a ver muy rápido, porque es además un capitulito muy pequeño. Pero no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario o duda. ¿Nadie? Muy bien, bueno, muy bien. Bueno, Rosa Luxemburgo, pues es una gran teórica alemana que pues ya la habíamos presentado, ¿no? Pues participa en la revolución del 19 en Alemania después de la Primera Guerra Mundial y bueno, es asesinada por un grupo de extrema derecha de exmilitares, ¿no? Bueno, Rosa Luxemburgo pues fue una militante, además de teórica, alemana, fue parte de esta organización alemana que es la socialdemocracia alemana. Ella dirigía el ala radical del Partido Socialdemócrata Alemán, y bueno, sus ideas pues van a ser muy importantes desde distintos puntos de vista. Ahora solo me interesa rescatar un punto de vista del pensamiento de Rosa Luxemburgo, y que pues es el que rescata el mismo Michel Lowy, ¿no? Entonces vean cómo presenta Michel Lowy a Rosa Luxemburgo, ¿no? La presenta con esta pregunta, dice Lowy, ¿cómo puede el marxismo ser al mismo tiempo una doctrina revolucionaria que expresa el punto de vista o la ideología de una clase social y una teoría científica que aspira a la verdad objetiva? Pues la pregunta es bastante importante porque pues, se supone que la ciencia es neutral, ¿no? Eso nos han enseñado todos estos largos semestres de carrera, ¿no? Nos han señalado que la ciencia es objetiva, que la ciencia y la sociología, por supuesto, pues es una ciencia y por lo tanto tiene que ser objetiva. Y entonces cuando nos hablan de una ciencia
o una teoría crítica, una teoría revolucionaria, una teoría que representa una clase social, pues pareciera que entonces por tener una inclinación, ¿no?, política o ideológica, deja de ser científica. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando uno dice ciencia proletaria, ahí ya hay un sacón de onda y bueno, ¿cómo que ciencia proletaria, no? Pues no, la ciencia es ciencia y no es de burguesa ni proletario, o sea, pues tiene que ser objetiva, ¿no? Ese es un principio de la propia ciencia. Sí, Mateo, pues simplemente es objetiva y por supuesto que no es neutral. Ahora, esto de la objetividad, pues es un, una cuestión que tiene que ver con una cuestión epistemológica, ¿no? Eh, porque es objetiva, pero no neutral, pues ahí podríamos decir que no. Vamos a ver cómo lo defiende en un primer momento Rosa Luxemburgo y después, además, cómo lo defiende Horkheimer en el libro fundacional de lo que hoy llamamos la teoría crítica, que es así se llama el libro, teoría tradicional y teoría crítica. Entonces, por eso resulta importante lo que Rosa Luxemburgo señala antes de la escuela de Frankfurt. Eh, Se dice que Lukács leyó muy bien a Rosa Luxemburgo y muchas de las cosas que plantea posteriores, Lukács las recuperó del Rosa Luxemburgo, ¿no? El mismo libro este que estamos revisando, que por supuesto pues no lo estamos revisando todo porque no es un curso sobre Lukács, pero este libro que se llama Historia y Conciencia de Clase tiene varios capítulos dedicados a Rosa Luxemburgo. ¿Eso qué significa? Significa que para Lukács el pensamiento de Rosa Luxemburgo era muy importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo a Lukács? Pues porque Lukács, como veremos, tiene una gran influencia en varias de las ideas que va a desarrollar eh, Adorno y Horkheimer ya en la escuela de Frankfurt. Entonces, por eso estamos en esto, ¿no? Este es el primer bloque. Eh, y bueno, pues hasta aquí vamos. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo puede haber una ciencia que supuestamente es objetiva o que nos habla de una verdad objetiva, pero al mismo tiempo se dice que representa a una clase social o que es un pensamiento revolucionario, ¿no? Y bueno, entonces aquí Lowy pues, nos habla exactamente de una discusión que tiene Rosa Luxemburgo con el otro gran revisionista, que ya igual lo habíamos nada más presentado, ¿no? Que es Edward Bernstein. Acuérdense que en una lámina les presenté a Edward Bernstein, también a Rosa Luxemburgo, era la foto nada más, ¿no? O sea, no vimos ideas, solamente decíamos de Bernstein que pues había sido uno de los fundadores de la Segunda Internacional y que Bernstein pues estaba muy influenciado por el desarrollo científico de la época, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de finales del siglo XIX, es decir, en 1850, un poquito más, ¿no? 1890 más bien, no 1850, más bien 1890. Estamos ya hablando de la década la última década del siglo XIX y principios del XX, antes de la guerra. Y entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, ya lo habíamos comentado, lo voy a señalar rápidamente para que lo recordemos, pues hay en Europa una segunda revolución industrial, ¿no? Y decíamos que esta segunda revolución industrial, pues, apantalla a todo el mundo por los avances científicos que se dan, ¿no? Que son avances científicos que surgen en varias partes del mundo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos. Y bueno, vamos a decirlo así, ese espíritu de la época, ¿no? Pues va a contagiar completamente a Bernstein, que como dice aquí,
Lowy, pues Bernstein, ya no lo subrayé, pero aquí lo voy a poner. Vean lo que dice Lowy, ¿no? El fundamento metodológico del pensamiento de Bernstein es una combinación notablemente articulada entre Kant y Comte. Se trata para él de disolver y de descomponer el socialismo científico, síntesis dialéctica entre ciencia y revolución, en una ética socialista inspirada en los principios eternos de la justicia, en el imperativo categórico de Kant, por un lado, y en una ciencia económica y social empírica, neutral y positivista del otro. Entonces, hay una fuerte influencia de los avances científicos de la época, y Bernstein, ya lo habíamos señalado, ¿no? Está pues completamente convencido de que Marx se equivocó únicamente en el sentido de que mantenía la filosofía con la economía. Esa es la equivocación de Marx según Bernstein, ¿no? Entonces Bernstein dice, pues hay que quitar la dialéctica, hay que quitar los rasgos filosóficos del marxismo para que el pensamiento de Marx se convierta en un pensamiento netamente científico. Y pues esto dice, o decía Bernstein, pues eh, prenda frutos como ciencia, ¿no? Aquí Lowy lo señala bien, dice que Bernstein critica, vean, ¿no? Es que no quería detener esto, pero bueno, es interesante. Bernstein criticará el carácter tendencioso y partidista del pensamiento de Marx. Entonces él dice, hay que quitarle a Marx, ¿no? Que esos prejuicios que tenía, eh, como cuáles, por ejemplo, el objetivo para Bernstein, pues no era necesaria la idea de plantearse una revolución desde el marxismo, y entonces, bueno, Bernstein sostiene esta idea, ¿no? Lowy sigue, dice, en el curso de una conferencia en 1901, Bernstein pondrá en duda la posibilidad misma de un socialismo científico que le parece contener una contradicción. La ciencia no podría ser tendenciosa, en tanto que conocimiento de aquello que es no pertenece a ninguna clase ni a ningún partido. ¿Cómo podría pues el socialismo ser científico siendo como, siendo como es, bueno, ahí se equivocaron, ¿no? Siendo como es la expresión de un interés partidista, de un interés de clase? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la contradicción epistemológica. ¿Cómo puede ser el socialismo científico si ya de entrada está tomando partido? Y dice que es un socialismo o una teoría, ¿no? Que representa a una clase social, que en este caso pues la clase obrera o el proletariado. Bueno, Kautsky va a defender a Marx, pero pues no tanto, ¿no? Dice Lowy. ¿Por qué? Porque aunque busca defender a Marx de los neocantianos, dice Lowy, Kautsky, que es el otro reformista, pues va a también coincidir con Bernstein sobre que en Marx hay un ideal moral en la búsqueda científica que pues, es un error. Por eso dice Lowy, en la ciencia efectivamente el ideal moral se convierte en fuente de errores cuando pretende querer indicarle sus fines. Pues están denunciando cómo el discurso de Marx está contaminado por ideales morales. Entonces, si quiere ser científico, Marx tiene o tendría que eliminar estos ideales morales. ¿Por qué? Porque si el ideal moral es lo que guía el desarrollo científico, pues dice Kautsky y Bernstein, pues eso es completamente un error. Y dice Lowy, en realidad tras este debate un tanto confuso en torno a lo ético y lo ideal, se esconde un problema mucho más extenso e importante, el de la relación entre el punto de vista de una clase social y el conocimiento científico. Ahí está el problema.
la relación entre el punto de vista de una clase social y el conocimiento científico. Este texto ustedes lo tienen, ¿eh? Lo pueden revisar cuando ustedes quieran y lo pueden leer por completo. Yo solamente hice una selección para irnos un poco más rápido. Eh, Dice Lowy, pues esto que es un poco confuso, principalmente se presenta como un problema epistemológico, como un problema entre la relación entre el marxismo y proletariado, ¿no? Y acuérdense que la epistemología es esta rama de la filosofía que estudia el cómo conocemos, ¿no? Y que se supone fundamenta el quehacer científico, ¿no? Porque la epistemología pues va a ser como el policía que va a vigilar quién realiza los pasos o los elementos que se deben realizar para validar el conocimiento de algo, ¿no? Eh, de ahí la idea de vigilancia epistemológica, que a mí no me gusta, pero que tanto la filosofía de la ciencia como la epistemología y por supuesto cualquier teoría que tiene pretensiones de cientificidad, pues se supone debe de mantener. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, no lo estoy confundiendo, porque pues eso de la epistemología siempre se oye como un poco rara la palabra y a veces nos puede espantar, pero no, tampoco es para, para espantarnos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, bueno, entonces estamos frente a un problema epistemológico y para Lowy, pues es Rosa Luxemburgo la que va a destrabar o la que va a dar elementos para salir de este problema epistemológico. En un folleto escrito en 1899 llamado Reforma o Revolución, Rosa Luxemburgo dice lo siguiente, y aquí está la cita, ¿no? Que es la que recupera Lowy. Dice Luxemburgo, Bernstein no quiere oír ni hablar de ninguna ciencia de partido, o mejor dicho, de una ciencia de clase, así como tampoco de un liberalismo de clase o de una moral de clase. Se cree que representa una ciencia general humana abstracta, un liberalismo abstracto, una moral abstracta. Pero como la sociedad real está constituida por clases, con intereses, aspiraciones y concepciones diametralmente opuestos, resulta de momento pura fantasía, puro autoengaño hablar de una ciencia general humana en cuestiones sociales, hablar de un liberalismo abstracto, de una moral abstracta. Lo que Bernstein tiene por su ciencia, democracia y moral universalmente humanas, no es sino la ciencia, la democracia y la moral dominantes, es decir, la ciencia burguesa, la democracia burguesa, la moral burguesa. Aquí hay un elemento pues, muy importante, ¿no? Que nos está diciendo y que a lo mejor pues resulta muy trivial, muy superficial todavía. Vamos a ver cómo lo problematiza Horkheimer, pero ya que hay una discusión muy importante. Lo que nos está diciendo Rosa Luxemburgo es que pues, no nos hagamos, o sea que la sociedad está construida por clases. Y aquí, aunque aparentemente pareciera que Luxemburgo está hablándonos de esta infraestructura y esta superestructura, ¿no? Porque pareciera que si estamos en una sociedad de clases, pues el reflejo de esta sociedad de clases en la llamada superestructura marxista, es decir, la ciencia, la religión y el arte, pues serían una ciencia, religión y arte burgués, ¿no? Entonces, aunque pareciera ese reflejo tan sencillo, pues ya Luxemburgo nos está diciendo que eso no se puede evitar. No hay abstracciones, es decir, no hay moral, ni ciencia, ni democracia abstracta. Es decir, estas ideas no vuelan,
sin tener vínculos directos con grupos específicos de la sociedad. Y les digo, esto a lo mejor suena todavía muy simple, pero eh, Horkheimer va a problematizarlo, ¿no? En este libro que vamos a ver, que se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Pero aquí Luxemburgo no se queda únicamente con esta idea que podríamos decir, pues eso ya lo dijo Marx, ¿no? Sino que Rosa Luxemburgo sigue. Ella considera que las ciencias sociales pues, deben estar inevitablemente comprometidas con la lucha de clases porque la ciencia de la sociedad, dice ella, bueno, esto lo dice Lowy, ¿no? Pero es a partir de lo que le está recuperando de Rosa Luxemburgo. La ciencia de la sociedad está necesariamente vinculada al punto de vista y a los intereses de una clase social. Ahora, por supuesto, y esto es lo que hay que aclarar, y esto es lo que igual se me hace bastante importante, esto no quiere decir que los caminos del conocimiento burgués, dice Lowy, no puedan desembocar en resultados científicos importantes. Es decir, no se está hablando de una ciencia burguesa y de una ciencia proletaria como si una o la otra tuvieran una única razón objetiva o verdad objetiva. Esto es importante plantearlo, ¿no? Porque Rosa Luxemburgo, por supuesto que acepta los descubrimientos de los clásicos de la economía política. Aquí pueden ver ustedes algunos, Adam Smith, Ricardo, ¿no? Eh, dice ella, eso no lo podemos, pues, dejar a un lado o ignorar, ¿no? Si han llegado a una verdad objetiva, es inevitable, la ciencia, pues llamada, si quieren, burguesa o clásica, o como va a decirlo Horkheimer, tradicional, pues también brinda verdades objetivas. Pero aquí la pregunta, dice Lowy, es por qué el marxismo ha podido realizar esta conservación, negación, superación de la ciencia burguesa. ¿O por qué los marxistas consideran que están por encima del pensamiento burgués? Y esto es lo interesante, ¿no? Eso es lo que va a señalarnos Rosa Luxemburgo, ¿no? Y lo que nos dice Rosa Luxemburgo, vean, es bastante interesante, es lo siguiente, o sea, ¿por qué Marx tiene, podríamos decir, una verdad objetiva superior a las verdades objetivas de los economistas clásicos? La respuesta de Luxemburgo es la siguiente. Dice, precisamente porque Marx se sitúa en el punto de vista del proletariado revolucionario y de su ideología socialista, porque se encuentra en un observatorio más elevado, puede en su análisis científico del capitalismo aprender los límites de las formas económicas burguesas. ¿Qué significa esto? Y esto es muy importante, de una vez lo explico. Lo que quiere decir aquí Lowy es que depende desde dónde se vea, se va a poder llegar a cierta objetividad. Y esto es un principio que hoy en la epistemología ya es aceptado. Lo interesante es que Rosa Luxemburgo, pues vean cuándo lo estaba diciendo, ¿no? 1889. Este, eh, alguien, íbamos a grabar esta sesión. Bueno, según yo todavía no, ¿no? ¿O sí? Ah, y ya la está grabando. Bueno, está bien, sí, no hay problema, pero bueno, sí, por si voy muy rápido, pero por eso les preguntaba, ¿eh? Ustedes alcen la mano, pregunten, deténganse. No importa que no hayan visto esto en sus clases de marxismo de primero, eh,
mm, si hay dudas sobre algo que no se está entendiendo, si hay un vacío, un hueco por ahí, una laguna, por supuesto estamos en toda la disponibilidad de detenerlos y explicar lo que no se esté comprendiendo, ¿eh? Pero bueno, les decía que entonces la respuesta a por qué el marxismo tendría más razón, o por qué el marxismo se estaría acercando a una verdad objetiva, más que Adam Smith o que Ricardo en la economía burguesa, pues lo que dice Rosa Luxemburgo es muy sencillo, ¿no? Porque Marx está parado en un observatorio más elevado que David Ricardo y eh, Adam Smith. ¿Cómo que está parado en un observatorio más elevado? Bueno, vamos a leer todo lo que dice Lowe, ¿no? Dice, entonces, bueno, hay un observatorio más elevado, puede en su análisis científico del capitalismo aprender los límites de las formas económicas burguesas. Dice Lowe, esta metáfora topológica, el observatorio más elevado, a eso se refiere con metáfora topológica, del lugar, ¿no? Esta metáfora topológica de Rosa Luxemburgo es, según nuestra opinión, particularmente afortunada. Permite entender la diferencia existente entre la ciencia de Marx y la de los economistas burgueses, no como una división entre la pura luz científica y las tinieblas ideológicas, sino como dos observatorios, dos promontorios, dos montañas elevadas de forma desigual con respecto al mismo paisaje. Cada cual con su área de visibilidad, con su horizonte, donde la más alta evidentemente es capaz de abarcar más. Me parece que es muy claro Lowe, ¿no? Nos está diciendo por qué Marx observa, por ejemplo, los límites del capitalismo, pues porque está parado en un momento distinto que el momento en el que se encontraba parado Adam Smith y David Ricardo. Y desde ahí está viendo lo mismo que ellos, está viendo el mismo paisaje. ¿Cuál es el paisaje del capitalismo? Ese es el mismo paisaje. El problema es que David Ricardo y Adam Smith están desde un observatorio menos elevado que el de Marx. No sé si me estoy explicando con estas ideas de Lowe. Esto les decía, ya es aceptado en la epistemología actualmente. Lo que hoy se conoce y a veces se ha puesto de moda de lo decolonial, no es ni más ni menos exactamente que esto que ya estaba discutiendo Rosa Luxemburgo y los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que depende desde dónde se vea, se va a conocer de manera distinta. No es lo mismo ver la realidad europea que ver la realidad latinoamericana. Y esto que está de moda de lo decolonial, pues es eso. Ahora, no es el único eh, elemento que hoy se ha aceptado en la epistemología, lo decolonial, sino también, por ejemplo, los estudios feministas también plantean exactamente este mismo principio. Y bueno, lo decolonial también con los autores que son propiamente indígenas, ¿no? O afrodescendientes. Es decir, hay una variable epistemológica que tiene que ver con género y etnia y clase, por supuesto. No es lo mismo lo que ve un varón a lo que ve una mujer. No es lo mismo lo que ve un indígena a lo que ve un no indígena. No es lo mismo lo que ve un afrodescendiente a lo que ve un blanco. No es lo mismo lo que ve alguien de clase alta a lo que ve alguien de clase baja. Es una variable, por supuesto, independientemente de clase, género o etnia,
por supuesto, se tiene que mantener ciertos principios epistemológicos, pero de entrada se debe de reconocer esa variable. No sé si me estoy explicando. ¿Quién señala esto? Bueno, estamos viendo que Rosa Luxemburgo en 1889, después lo va a hacer Horkheimer en teoría tradicional y teoría crítica, de un texto que vamos a leer de 1937, y también después lo hace ni más ni menos que Walter Benjamin. Y lo que dice Benjamin es bastante interesante, porque lo que él nos va a decir es que también depende el peligro que acecha al observador lo que va a observar. Y por eso sus tesis son brillantes, porque él se queda en la tormenta. O sea, él va a buscar ingresar en el huracán para poder ver desde dentro el huracán. Él no va a salir de Europa, él se queda a enfrentar al nazismo y él va a decirnos que el historiador que está frente a una situación de peligro observa otras cosas. Y de ahí su fundamento epistemológico, ¿no? ¿Quién va a estar siempre en peligro o casi siempre en peligro? Pues los marginados, dice Benjamin. Y hay un elemento epistemológico, una cuestión ideológica en esta clase. O sea, no es de teoría política, sino que lo que se está planteando aquí, y por eso es bastante importante lo que expone la Escuela de Frankfurt, son una crítica epistemológica muy fuerte a la ciencia y a la teoría en general. Entonces, bueno, vean, aquí el antecedente es bastante interesante porque es Rosa Luxemburgo quien está señalando esto. Bueno, ¿qué más dice Lowe? Dice, esta imagen de Rosa Luxemburgo abre además el camino a una comprensión de las condiciones históricas concretas que explican el advenimiento del marxismo y su lugar en el desarrollo de la ciencia económica. No el fiat lux milagroso de un genio individual, es decir, Marx no fue un genio individual, así que tenía toda la luz. No es eso, sino la expresión científica de un nuevo punto de vista. Lo que Marx está diciendo es que nadie había visto el punto de vista del proletariado. Entonces, es un nuevo punto de vista, el del proletariado moderno, que provoca la irrupción de un observatorio más elevado y que crea la posibilidad objetiva de un conocimiento más amplio y más avanzado de la realidad social. Entonces, Marx está en un observatorio más elevado. Pero sigue Lowe, dice, pero ¿por qué el punto de vista del proletariado pone una superioridad epistemológica? Y dice Lowe, pues no, es Luxemburgo la que nos da elementos para responder a esto, ¿no? Entonces, estamos ante una teórica de primer nivel. ¿Qué dice Luxemburgo según el análisis de Lowe, ¿no? Que es una fuente indirecta, les decía. Pero no tenemos tiempo de leer a Luxemburgo, nos llevaría mucho tiempo. Bueno, Lowe dice, número uno, la diferencia entre Marx y Ricardo o Smith no se evidencia solo en las respuestas a preguntas comunes, sino en un nivel bastante más profundo. Las preguntas, los problemas mismos son nuevos en Marx. Pues las preguntas son nuevas, los problemas son nuevos.
Y eso es una diferencia entre David Ricardo y Adam Smith y Marx. Marx, al estar en un observatorio más elevado, hace nuevas preguntas y se plantea nuevos problemas. Número dos, ¿por qué Marx se encuentra en un observatorio más elevado? Por la posición historicista del propio Marx. El análisis histórico que Marx plantea a su teoría, pues le permite tener una percepción de los límites históricos del capitalismo. Es decir, al utilizar la herramienta histórica en su análisis socioeconómico, la historia le permite percibir los límites del capitalismo. El capitalismo no es eterno, ni tampoco, sí, nunca estuvo siempre presente. Es un fenómeno histórico. ¿Eso qué significa? Pues que hubo épocas donde no había capitalismo y los seres humanos se organizaban socialmente. Y por lo tanto, también nos podríamos organizar sin el capitalismo en un futuro. Bueno, número tres, Marx ha podido dar cuenta de este carácter transitorio y perecedero del capital, perecedero, invisible en el campo teórico burgués. Bueno, entonces, partiendo de estas reflexiones de Rosa Luxemburgo, se podría esbozar un paralelismo entre la superioridad de la economía política clásica en relación con las doctrinas económicas feudales por un lado y la de Marx sobre los economistas burgueses por otro. ¿Qué quiere decir esto? Vean, dice, en ambos casos el punto de vista de la clase revolucionaria, la burguesía en el siglo XVIII y principios del XIX y el proletariado a partir de mediados del XIX ha favorecido un conocimiento más profundo y científico de las relaciones económicas y sociales, superando las concepciones conservadoras y ahistóricas de los ideólogos del orden establecido. Entonces, lo mismo que Marx defiende de el materialismo histórico como expresión de la clase proletaria, eso mismo aplica para la burguesía como clase revolucionaria contra los señores feudales de la Edad Media. Es decir, David Ricardo y Adam Smith, que representaban la voz de la burguesía, pudieron observar mejor lo que los economistas de la Edad Media habían ya señalado. ¿Eso qué significa? Significa que si ellos pudieron realizar eso, Marx ahora, como representante de la clase revolucionaria, que sería el proletariado, puede ver mejor lo que Adam Smith y David Ricardo ya habían observado del capitalismo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? Bueno, entonces estamos frente a una situación que se va a seguir discutiendo, lo vamos a seguir viendo esto, pero me interesaba tener este antecedente. Vuelvo a repetirles, lo vamos a seguir viendo cuando leamos el texto, porque además Horkheimer lo problematiza mucho más, ¿no? Pero vamos a seguir viendo el tema. ¿Cómo que una teoría crítica y una teoría tradicional? Por ejemplo, ¿no? O cómo una historia que está del lado de los oprimidos y marginados y otra historia que únicamente ve el éxito de los dominadores, que es lo que dice Benjamin.
Entonces, esto que está ahora planteando Rosa Luxemburgo vuelve, de alguna manera, en los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, clásico, ¿no? Desde Weber, la ciencia social burguesa ha acusado siempre al marxismo de no haberse aplicado a sí mismo, de no analizar su propio estatus epistemológico, de no utilizar sobre sí mismo los mordaces instrumentos teóricos que le sirven para desenmascarar a sus adversarios. El materialismo histórico, la teoría de las ideologías de clase, etc. Y aquí Lowy dice que quien sí hace eso, pues es otra vez Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo va a aplicar el marxismo a la teoría marxista. Y entonces dice, así después de haber insistido acerca de la historicidad de todos los problemas sociales, económicos, políticos, ideológicos, está abocada a plantear el problema de los límites históricos del marxismo mismo. Los pensadores burgueses, describe con ironía Luxemburgo, ¿no? Buscan en vano desde hace mucho tiempo una forma de superar el marxismo y no comprenden que el único y verdadero medio se encuentra en el seno de la doctrina marxista misma. Entonces, ¿cómo superar al marxismo? Pues desde el marxismo. Y aquí está la cita de Rosa Luxemburgo. Histórica hasta el final, no pretende tener más que una validez limitada en el tiempo. El marxismo, está hablando del marxismo. Entonces, el marxismo es histórico hasta el final y por lo tanto no pretende tener más que una validez limitada en el tiempo. Dialéctica hasta el final lleva en sí misma el germen cierto de su propio. Entonces, el pensamiento marxista, visto desde el punto de vista de Rosa Luxemburgo, que no es único, también lo tiene Lukács, como lo vamos a ver, y también lo tiene otro autor, también muy citado para la Escuela de Frankfurt, que es Karl Korsch, en un texto que se llama Marxismo y Filosofía, que lo que está diciendo es eso, que hay que integrar nuevamente la dialéctica y la filosofía al discurso marxista, porque si no el discurso marxista está mecanizado. Entonces aquí Luxemburgo está diciendo dialéctica, o sea, la dialéctica siempre tiene que estar hasta el final del pensamiento marxista. Y el pensamiento marxista, asimismo, también debe de plantearse como histórico hasta el final. Y vean, es esto lo que les digo, esta tesis de la historicidad del marxismo será retomada más tarde por otros pensadores marxistas, especialmente por Lukács y Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, ¿no? Vamos a ver a Gramsci, es otra tradición, es un pensador italiano, ¿no? Ahora nosotros estamos centrados en la corriente alemana y las influencias directas que tienen este grupo de intelectuales alemanes, conocidos como la Escuela de Frankfurt. Muy bien, bueno, pues ahí eso es lo que yo quería decirles. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. Entonces estamos frente a un ejemplo de discusiones que van a seguirse dando al interior de la Escuela de Frankfurt, y uno de ellos es exactamente la idea de la objetividad, de la neutralidad, de los elementos epistemológicos que puede tener algo que se llama así, o se presenta como teoría crítica, ¿no? Entonces, bueno, no es únicamente crítica porque critica todo, o sea, de ahí no viene el nombre de teoría crítica, ¿no? Es por otras razones, y son razones que vienen desde una cuestión epistemológica. Entonces, no es criticar todo y ya por eso pues, somos seguidores de la teoría crítica, no, o sea, no se trata de criticar así, de ser criticones, o sea, regularmente se confunde la teoría crítica con el ser criticón, ¿no? No sé si hayan visto, hay actitudes, ¿no? Así como de que son muy críticos, que critican todo, absolutamente todo, pero de manera muy superficial, ¿no?
sea, no están de acuerdo con nada, pero no hay fundamentos ni epistemológicos, ni teóricos, y mucho menos metodológicos. Bueno, la escuela de Frankfurt no entra ahí. No es una cuestión de criticar por criticar, sino que es complicada porque va desde cuestionamientos epistemológicos y va a llegar a ser muy crítica de cuestionamientos ontológicos, que es mucho más radical, ¿no? Bueno, no sé, bueno, sí, Alma. Sí, bueno, un poco de lo que dijiste, yo recuperaría esto que vamos a ver con Horkheimer, pero que destaca este sentido crítico creo que va un poco recuperando esta crítica que se hace a la ciencia en la cual ya se convierte más bien en una ciencia reificada, por así decirlo, ¿no? Ya no es una ciencia que cuestione sus premisas ni tampoco sus fundamentos históricos, sino que simplemente se adecua a un método y no se parte de cuestionarse a sí misma ya. Y creo que ellos, en un primer momento, la Escuela de Frankfurt surge, o el Instituto de Investigaciones Sociales, como veremos después, surge en este momento en que se comienza a cuestionar primero la posibilidad de un marxismo científico, como lo señalas acá, y también me parece que va pues a llegar a un punto en el que la ciencia y en el que se va a cuestionar a la ciencia misma, ¿no? Como pues esta como una posibilidad, digamos, en la que se podrían, o sea, con las cosas que históricamente suceden posteriormente a su fundación del instituto, me parece que va a haber un punto en el que la escuela misma se va a ir notando este cambio en el que realmente cuestionan esta reificación y esta conversión de la ciencia, ¿no? O sea, en qué punto estos límites ya fueron rebasados y los propios científicos no experimentan o notan o no hay un cuestionamiento hacia el método, hacia la técnica y hacia las consecuencias que de ello emanan, ¿no? Creo que es lo que yo creo que es más de las cosas que me parecen importantes de lo que mencionaste hace un momento. Sí, muy bien, exactamente, ¿no? Va a haber una reificación, es decir, una fetichización, podríamos decir también, ¿no? De la ciencia y del método científico que pareciera ya incuestionable, que pareciera que como ya ha dado resultados, ya no se puede criticar, no se puede cuestionar, y pues lo que está haciendo este marxismo que estamos ahora exponiendo, pues es un marxismo que va a criticar el mismo método, ¿no? La misma idea de ciencia, eh, la misma forma de ver cómo conocemos, y eso exactamente como dice Alma, pues lo vamos a ir viendo con los demás integrantes de la Escuela de Frankfurt. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario, duda, pregunta. El texto lo tienen en el Drive, lo pueden revisar completo, no son muchas páginas y me parece un texto bastante claro. Yo solamente rescaté algunas cosas que quería ahora comentar. Bueno, si no tiene ninguna pregunta, vamos a complementar el texto de Lukács, el de la cosificación y la conciencia del proletariado. Y esta manera de complementar el texto de Lukács, pues lo vamos a hacer gracias al arte. Y entonces vamos a ocupar el cine, que era algo que le gustaba mucho a Benjamin y también a Adorno. Entonces vamos a ver a un
cineasta alemán llamado Alexander Kluge, pero antes de verlo, porque como es un cineasta pues, de esos raros, ¿no? Que presentan cosas raras, vamos un poco a contextualizarlo. Esta exposición estuvo en el Museo Nacional de Arte de Reina Sofía, que se encuentra en Madrid. Y bueno, en esta exposición que se realizó en Madrid ya hace bastantes años, ustedes pueden ver aquí la fecha, pues hablan de este proyecto de Alexander Kluge que se llama Noticias de la Antigüedad Ideológica, Marx, Eisenstein, El Capital. Eisenstein es un director ruso que vino a México y es más o menos conocido. Marx ya lo conocen y El Capital es el libro de Marx, ¿no? Entonces, no sé si alcanzan a ver las letras, por favor me dicen, los que estén en celular, si se alcanza a ver. Bueno, de todos modos lo voy leyendo, les voy a pasar la dirección de la página, pero bueno, vean lo que dice, ¿no? Noticias de la Antigüedad Ideológica, ya dije todo eso, es una de las películas más complejas y monumentales de la historia del cine reciente. A lo largo de casi 9 horas de duración, 9 horas de duración, ¿eh? Su director, Alexander Kluge, Alemania 1932, propone una reconstrucción del proyecto inacabado de Eisenstein de rodar El Capital de Karl Marx tras un febril encuentro con James Joyce en 1927. Bueno, estaban locos, ¿no? Tanto James Joyce como Eisenstein querían rodar una película sobre el capital. Noticias de la Antigüedad Ideológica es también un nuevo giro de tuerca para entender el espectro fantasmagórica constituida por la asociación libre y el montaje de ideas, capaz de volver a imaginar el cine como un medio crítico y de conocimiento. Bueno, las veces que utilicemos cine aquí lo vamos a utilizar de esta manera, como lo ha hecho la Escuela de Frankfurt, como el mismo Benjamin lo planteó. Ellos plantearon el cine como un medio crítico y de conocimiento. El arte en general, es decir, la pintura, la música, la escultura, las llamadas bellas artes, la poesía, el teatro, van a considerarse siempre para la Escuela de Frankfurt como un medio crítico y de conocimiento. Frente a una industria cultural que vamos a ver qué es, ¿no? Hacen una distinción. Así que, bueno, vamos a ir dejando ya a un lado Rápido y Furioso, que ahora me enteré que hay una nueva, ¿no? O sea, cada año hago la broma de esa, no sé, ya es serie, ¿no? No sé cómo se le llame. Pero cada año resulta que sacan una película nueva, o sea, ya van en Rápido y Furioso 10. Increíble, ¿no? O sea, yo pensé que iban a quedar como en el 6, o Rápido y Furioso 6 y por eso utilizaba la broma de esa película, pero no, o sea, resulta que no, que la broma recayó sobre mí porque entonces sigue el Rápido y Furioso 10, ¿no? Bueno, eso no vamos a ir dejando a un lado, ese cine, para ver entonces un cine que es planteado como medio crítico y de conocimiento. Lo que vamos a ver de Alexander Kluge es una asociación libre y un montaje de ideas, entonces tengan presente esto, porque es asociación libre y montaje de ideas. ¿Sí? No es lo que vemos comúnmente en el cine, que es una historia, ¿no? Que tiene un principio y tiene un final, y entonces de lo que se trata es de contar pues, la historia de ese principio y de ese final. Acá no, acá es una asociación libre y un montaje de ideas, y se utiliza como un medio crítico y de conocimiento. Bueno, sigamos con el curador, ¿no? El curador de esta muestra, que es el que escribió esto, ¿no? Dice, si bien esta película participa de la pulsión actual hacia el capital, Klug se distancia de las celebraciones y retornos literales dominantes para armar un relato alegórico en el que mientras el texto es la potencia melancólica de un proyecto radical y realizado, el
el subtexto es la redención del presente a partir de una rigurosa excavación del pasado. Muy bien, ahí Raimundo ya lo puso, ¿no? De esta forma, Noticias de la Antigüedad Ideológica se plantea como un amplio archivo transversal que contiene el cine dentro del cine, las imágenes de historia y catástrofes del siglo XX, fragmentos de ópera, entrevista a distintos pensadores como Peter Sloterdijk o Eisenberger, ficciones interpretadas, esfuerzos pedagógicos o textos y fragmentos de discursos proyectados entre las imágenes. Dentro de este torrente, Klug parece referirse a cómo los medios son tanto ruinas del pasado como modelos del futuro. La historia del cine sigue siendo un desafío, escribe. Es un fénix y sigue sin cumplirse. Alrededor de 1929, cuando Eisenstein quiso realizar su versión del Capital de Marx, en el umbral del cine sonoro, el viejo cine muere por primera vez por motivos comerciales, para volver a surgir en otra parte. Hoy es lo mismo, el cine está muriéndose en los cines y vuelve a surgir en Internet. Así, con una práctica cercana al cine en su propia disolución, basada en el fragmento y en el ensamblaje, Klug vuelve paradójicamente a afirmar el cine. Un cine que no es un espacio de autorrepresentación de lo existente, como la industria cultural que describe su profesor Theodor Adorno, sino un ámbito para introducir negatividad y pensar contrapuntos. Como lo dicen aquí, Klug fue alumno de Adorno, exactamente. Esta proyección de noticias de la antigüedad ideológico se presenta en una sesión continua con un breve, bueno, eso ya es como van a presentarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver entonces a Klug. Me dicen si se escucha y si se ve. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, pero bueno, no se escucha nada. Es que cuando comparte tiene que ponerle la opción de compartir también. Sí, compartir sonido, ¿no? También. ¿No se oye? No se escucha. Es que como decía Ana, cuando se comparte pantalla, sale una opción antes de compartir, en donde dice compartir sonido también. Y ya nada más le da que sí y ya. Ah, sí, ya lo vi. Muchas gracias, porque si no, bueno, ahí va. Apenas empezaba el sonido ahí, ¿eh?
Bueno, les vamos a mandar ahí igual la dirección para que lo puedan ver con más calma. Es un texto bastante interesante lo que dice porque está contraponiendo dos luces, ¿no? El valor de uso de la mercancía, que es algo que Lukács comienza a explicar en un principio, y que Marx ya lo había señalado en el Capital, ¿no? Cómo se da ese cambio de valor de uso a valor de cambio, y cómo entonces al valor, bueno, al tenerse como lo más importante el valor de cambio frente al valor de uso, pues se va pagando, ¿no? O se va dejando sin importancia esta luz del alma frente a estas chispas de las mercancías, ¿no? Entonces pareciera que el alma humana se apaga con el desarrollo del capitalismo, que es algo que Lukács nos va a señalar ahora que puedan leer el texto. Esta idea de la cosificación, exactamente la idea de que la subjetividad pues es apagada, ¿no? No solo por el fetichismo de la mercancía, sino también por lo que Lukács llama cosificación, ¿no? Que es la cosificación, es decir, convertir el trabajo humano en un objeto, en una mercancía más, el trabajo humano como una mercancía. En el momento en que el trabajo humano se convierte en mercancía, se apaga el alma humana. ¿A quién no se le ha apagado el alma humana según Alexander Klug? Pues a los cubanos, ¿no? Que pues en 1959, como ustedes sabrán por sus clases de historia, pues hacen una revolución que les ha costado muchísimo trabajo, principalmente por el bloqueo económico que Kennedy les aplica más o menos como en 1962. Entonces, bueno, estamos frente a un mundo cosificado que le da más importancia a la mercancía que al alma humana. El alma humana entendiendo alma humana como subjetividad humana. Bueno, Lukács lo dice de manera más amplia. En el texto, los que pudieron leer el texto, pues sabrán lo que estoy diciendo un poco, cómo lo está abordando Lukács. Aquí Klug, pues es una, como ya lo habíamos leído antes, es una alegoría, ¿no? Que comienza a hacer con este juego de imágenes, con el subtexto, que es muy importante porque se conjuga texto y el texto, ¿no? O sea, la imagen y el texto, pues, para no hacernos bolas, la imagen y el texto. Entre la imagen y el texto provocan una idea. Y eso es lo que Klug está buscando hacer en este pequeño corto, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos viendo de Lukács. Bueno, ahora vamos a ver otro pedacito. No vamos a ver, por supuesto, toda la obra de Klug, porque ya vieron cuántas horas son, ¿no? Y entonces, pues, eso es imposible. No, pero otra vez creo que, bueno, vamos a ver si se oye. Creo que no, ¿verdad? No, creo que no se escucha. Soweit wir es beurteilen können, ¿Empieza? ¿Se oye? gänzlich frei von spezifischen No, yo se escucha. Bien, Zumindest sind sie nicht sichtbar. Also voy a regresarlo tantito. Soweit wir es beurteilen können, ist dieses Bild gänzlich frei von spezifischen Objekten. Zumindest sind sie nicht sichtbar, also entweder mikroskopisch klein oder zu weit entfernt, um mit fotografischen Möglichkeiten zu dieser Tageszeit abbildbar zu sein. Und doch sehen wir etwas, und zwar den Himmel. Streng genommen ist das kein geografischer Begriff. Der Himmel ist kein konkreter Ort, auch kein Objekt. Und dennoch sehen wir ihn und wir wissen, wo er ist, nämlich stets über uns. Woraus besteht der Himmel? Man könnte sagen, aus dem Universum. Aber lassen wir das fürs Erste. Wenden wir uns den greifbaren Dingen zu. Wir sind in der Stadt, auf der Straße. Da ist ein Haus, eine Fassade. In einer Redewendung könnte man sagen, ein Tag wie jeder andere. Ein Ort wie jeder andere.
Eine weibliche Person ist in Eile. Moment bitte. Augenblick. Was sehen wir? Eine Ordnung, eine Anordnung von Dingen, Materialien, Stoffen. Dazwischen ein Mensch. Zu dem Mensch gehört eine Geschichte, die wir hier nicht erzählen werden können. Hinter den Mauern wahrscheinlich noch mehr Menschen. Und hinter den Dingen, hinter jedem einzelnen von ihnen, noch mehr Menschen, noch mehr Geschichte. Die Textilindustrie ist einer der ältesten und nach Zahl der Beschäftigten und Umsatz einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des produzierenden Gewerbes. Ein Rock ist einröhrig und umschließt von der Hüfte an abwärts beide Beine gleichzeitig, während die Hose für jedes Bein extra eine Röhre bildet. Anhand verschiedener anatomischer Untersuchungen von altsteinzeitlichen Fuß- und Beinskeletten entstand die Theorie, dass Menschen bereits vor 40.000 Jahren Schuhe kannten. Handtaschen waren im Mittelalter ein aus Leder am Gürtel befestigtes Accessoire für Männer. Später wechselte das modische Nutzobjekt zum weiblichen Utensil. Als Taschen mit Tragegriff viele Stoffe kommen aus den Niedrigpreisländern, unter anderem der Volksrepublik China, Indien, Südkorea und Taiwan. Eine Hausnummer bezeichnet ein bestimmtes Gebäude in einer Straße und dient der Referenzierung. Für die Grundstücksnummerierung ist das Vermessungsamt des Bezirkes zuständig. Das Amt vergibt die Nummer und der Hauseigentümer oder Bauherr ist dann für die Beschaffung des Schildes verantwortlich. 1899 bringt die Berliner Firma Paul Haudegen & Co. erstmals ein Sprechsystem auf den Markt. Diese Anlage war eher eine Rufanlage, sie gestattete keine Antwort. Die erste Gegensprechanlage wurde 1935 von der Firma AG Gülling auf den Markt gebracht. Diese Anlage gestattete erstmals das Gegensprechen und beruhte auf Telefontechnik. Erst seit 1951 ist Gegensprechen ohne Lautstärkeverlust möglich. Die überwiegende Mehrzahl aller Türschlösser sind Stiftschlösser. Sie wurden von Linus Yale Jr. 1865 in New York erfunden. Mehrere, entweder durch Schwer- oder Federkraft in den Kern gedrückte Stiftsäulen, blockieren den Kern, bis alle durch den Schlüssel so weit in das Gehäuse gedrückt werden, dass die Unterteilung an der zwischen Kern und Gehäuse liegenden Scherung liegt. Gitterroste werden industriell seit 1929 von der Firma Lichtgittergesellschaft produziert. Der abzudeckende Schacht diente zur Einschüttung von Kohle- oder Kartoffelvorräten und findet sich so traditionell vor Berliner Häusern der Jahrgangsklassen ab 1880. Schilder von Gas- und Wasserversorgungsanlagen weisen auf unter dem Straßenniveau liegende Straßenkappen bzw. Schieberkästen hin, die Zugang zu Absperrventilen des Erdgas- und Wassernetzes bieten. Die Zahlen rechts des schwarzen Ts geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach rechts weg gemessen an. Die Zahlen links davon geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild nach links weg gemessen an. Die Zahlen darunter geben den Abstand zwischen Schild und Schieberkasten vom Schild gerade weg gemessen an. Alle Angaben erfolgen in Metern und Dezimetern. Das Kopfsteinpflaster besteht aus großformatigen Natursteinen. Sie können in verschiedenartigen Pflasterverbänden geklopft sein. Gneis, das Grundmaterial, wird im Steinbruch durch Sprengungen abgebaut und im Werk maschinell verarbeitet. Die Zerkleinerung der bruchrauen Steine erfolgt mit Hilfe von Steinsägen oder diamantbesetzten Drahtsägen. Die Steine werden auf ein Bett aus Splitt, Sand oder Granulat gesetzt. Das Fugenmaterial ist Mörtel. Die Konstruktion reagiert auf dynamische Belastung mit elastischer Verformung. Der Bordstein wird bei Einbau in ein Betonbett gesetzt, um eine gleichmäßige Höhe zu erreichen. Das Kopfsteinpflaster vor dem Bordstein zeigt eine gerade Randlinie und in der nächsten Reihe eine diagonale oder polygonale Anordnung des Pflastersteinverbandes. Dies ist eine besonders wertvolle und ältere Bauplatten stammen aus in der Fabrik hergestelltem Kiesguss. Der Gehweg selbst muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Das Begegnen von zwei Fußgängern, auch mit Regenschirmen, muss möglich sein. Zwei sich begegnende Fußgänger wollen auch immer einen Abstand zwischen sich haben. Es ist auch zu berücksichtigen, dass im Durchschnitt 46% der Fußgänger ein Gepäckstück, eine Tasche oder dergleichen tragen. In den Bürgersteig eingelassen sind Straßenkappen der Gas- und Wasseranlagen. Kappendeckel sind durch Edelstahlbolzen gegen Verlust gesichert. Die Straßenkappe bedeckt die Schieberkästen für Gas oder die Wasserzuführung zu den Abwasserentsorgungsnetzen bzw. den Wasserzuführungen. In den Gussdeckel sind die Initialen des Versorgungsunternehmens mit eingegossen. So war 1945 die Wiedererkennung total zerstörter Versorgungslinien möglich.
Um im Winter verschneite oder zugefrorene Straßenkappen auffindbar zu machen, wird ihre Position auf einem Hinweisschild vermerkt, das in unmittelbarer Nähe zum Schieberkasten auf einer Ständersäule oder an Bauwerken montiert ist. Kaugummi hat eine weit zurückreichende Historie. Schon in der Steinzeit wurden Baumharze gekaut. Die Kaumasse wird heute aus petrochemischen Grundstoffen erzeugt. So besteht der Kaugummi jetzt zu 50-60% aus Zucker, die Kaumasse aus Kunst- und Füllstoffen. Die erste Kaugummifabrik wurde 1848 von John Curtis Jackson in den USA gegründet. 1862 entstand die erste deutsche Zigarettenfabrik in Dresden. Die Zigarette, die hier als Kippe und somit als Spur liegt, hatte eine aktive Lebenszeit von 7 Minuten. Produktions- und Warteprozess vor dem Konsum sind kurz. Die Geschichte des Rauchens umfasst vermutlich 40.000 Jahre, das heißt die Evolution des Menschen. Wo war ich stehen geblieben? Was man könnte auch vielleicht eher hier? Also doch, vielleicht eher da. Was hat's nicht viel? Rohrschellen aus Edelstahl sind Halterungen für Rohrleitungen am Baukörper. Ursprünglich wurden sie für den Bau von Kriegsschiffen entwickelt. Kaiser Wilhelm, König von Preußen, erließ 1909 die erste einheitliche Vorschrift für den Straßenverkehr, das Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. Die letzte Änderung der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf Sinnbilder wurde im Jahr 1997 vollzogen. Auf grafische Detaildarstellung wurde verzichtet und stattdessen einfache und klare Linien forciert. Unter Graffiti werden sämtliche mit Lackspraydosen gesprühte, mit Filzschreibern gemalte oder mit spitzen Gegenständen gekratzte Buchstaben und bildliche Darstellungen im öffentlichen Raum zusammengefasst. Graffiti war in seinen Anfängen eng mit der abstrakten Malerei, der Kalligraphie und dem Comic verbunden. Inzwischen ist Graffiti ein fester Bestandteil der Jugendkultur. In der Hip-Hop-Szene ist die Graffiti-Kunst eines von 4 Elementen, neben Rap, DJing und Breakdance. Bueno, vamos a dejar igual el link para que lo puedan ver con más calma, pero pues es muy evidente, ¿no? Está presentándonos prácticamente pues las cosas. Perdón, se siguió. Les comentaba que entonces les vamos a dejar el link y bueno, ustedes pueden verlo con más calma. La idea que tiene aquí Klug, apoyándose en otro director alemán, también famoso, pues bueno, es la idea de que lo primero que vemos en la calle, pues más que humanos, son cosas, es decir, son mercancías creadas por seres humanos, y con lo que cierra, que fue estas citas de Marx, ¿no? Donde señala que aparentemente la mercancía es algo muy simple, sin embargo, un simple recorrido, un simple acercamiento, como lo hace el director con su cámara, nos brinda mucho más información sobre qué es la mercancía y sobre todo el proceso de producción de la mercancía y lo que implica el proceso de producción de la mercancía, ¿no? Por eso este pequeño capítulo de la obra de Klug pues, se llama el ser humano y la cosa. Entonces, bueno, Klug sigue porque prácticamente lo que está haciendo es analizar desde su perspectiva el Capital de Marx, pero pues de esta manera que es una manera bastante libre, ¿no? Como es el arte, y bueno, pues nos ayuda a comprender lo que Lukács va a señalar en este capítulo, que entonces quedaría para la siguiente clase,